Junio, lo saben, es el mes del orgullo LGTBI, un mes de reivindicaciones de los derechos del colectivo que, por ejemplo, en España durante la dictadura en Fuerteventura se perseguía y encarcelaba. Rubén Castellano, por la orientación sexual. Buenos días, compañeros, buenos días, Canarias. Así es, mes de reivindicaciones y de orgullo. Es el mes de junio. Nosotros estamos en el centro penitenciario de Tefía, en Fuerteventura, donde por la ley de vagos y maleantes del franquismo se aislaba, se torturaba a las personas del colectivo y también por sus razones políticas. Nosotros estamos con el consejero del Cabildo de Fuerteventura de Igualdad y Políticas Sociales, Adargoma Hernández. Buenos días. Muy buenos días. Aquí esto ahora mismo es un albergue, pero se quieren hacer nuevos proyectos, ¿verdad? Sí, esto, como bien dices, es un albergue, pero también es un centro, yo creo que en el que se ha vivido una historia muy importante, no solo para Fuerteventura, sino para Canarias, y podría lanzarme a decir para España. Y la idea es un proyecto que presentan desde el colectivo Altijay, que estamos analizando en el seno del grupo de gobierno, para impulsar ese proyecto ambicioso que consiste un poco en recuperar toda la historia que aquí se vivió, que fue una historia triste, pero que fue el inicio de todas estas reivindicaciones de derechos. ¿Qué actos se tienen preparados para este mes? Hay una serie de actos a lo largo de la semana que están organizados y que se realiza el colectivo Altijay. Desde las instituciones lo que hacemos es apoyar todas estas iniciativas que desde Altijay Fuerteventura pues nos proponen. Ayer tuvimos el punto de salida con la iluminación por primera vez de la fachada del Cabildo. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias. También estamos con la presidenta de Altijay Fuerteventura, Desiree Chacón. Muy buenos días. Muy buenos días. Esta era la Casa de los Horrores, ¿no? Un centro penitenciario en el que se vivía pues torturas y diferentes tipos de aislamiento. Bueno, esto es uno de los sitios que albergan la memoria del movimiento LGTBI en Canarias. Efectivamente, somos un movimiento que viene de la humillación, del desprecio. Y fíjate que esta semana celebramos con orgullo que por fin el Cabildo ilumine con los colores arcoíris su fachada. Pero sí, este es un sitio símbolo para el movimiento LGTBI de Canarias, ¿no? No necesitaba ni siquiera vallas, nos decía. Bueno, es que quien ha estado en Tefía habrá visto lo inhóspito del lugar, ¿no? Verán un patio donde al sol se rezaba horas y horas, se cargaba piedra y se pasaba mucho hambre y con mucho castigo si no se hacía caso. ¿Y a dónde ibas a correr? Es decir, no es un sitio totalmente aislado, inhóspito y desde luego creado expresamente para excluir. Recordar que el centro penitenciario de Tefía tiene una cosa única en España, que es el único que se creó expresamente para la aplicación de la ley de vagos y maleantes. También celebración por la ley trans. Celebración de la ley trans, pero celebración que tenemos en Canarias y que desde luego será el fin de nuestra gran reivindicación en Madrid este año, ley estatal ya. Pues compañeros, ley estatal ya lo decía Desiree Chacón. Nosotros nos quedamos con este centro penitenciario de Tefía para recordar, para que no se repitan los errores del pasado y luchar por el orgullo en este mes de junio y siempre, todos los días del año. Buenos días. Gracias, Rubén. Es precisamente este lugar que acabamos de visitar en Fuerteventura, protagonista del libro Peligrosas y revolucionarias, las disidencias sexuales en Canarias durante el franquismo y la transición, un libro del que ya hemos tenido la oportunidad de hablar con su autor, que hoy nos acompaña de nuevo, es Víctor Ramírez, que además es historiador y director general de diversidad del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, Peligrosas y revolucionarias, el título de ese libro, ha dedicado muchísimo tiempo a esa publicación, casi una vida. ¿Qué es lo que cuenta en este libro? Bueno, fueron fundamentalmente, esencialmente 4 años dedicados a la investigación para concluir el libro. Y lo que nos cuenta efectivamente es el proceso, por un lado, de represión de las disidencias sexuales y de género en las islas durante el franquismo, y cómo estas disidencias sexuales y de género van despertando desde la perspectiva política y durante la transición se organizan para crear los primeros colectivos, el primer movimiento LGTB, que llamaríamos ahora, que entonces era el Colectivo Canario de Hombres y Mujeres Homosexuales, y que inicia un proceso de reivindicación a partir de los años mediados de los 70 hasta finales o mediados de los 80 de sus derechos más esenciales.
Bueno, el libro se divide en tres partes, ¿no? Aunque con un relato distinto, pero con un hilo conductor común, que es ese que ha explicado, ¿no? Cierto, hay una primera parte en la que analizo cómo fue la represión, porque evidentemente tuvo muchas patas, muchos tentáculos, ¿no? Hubo una represión religiosa, hubo una represión familiar, hubo una represión que se extendía luego a otros ámbitos sociales como lo educativo, que en muchos casos implicaba pues, la expulsión del ámbito educativo de las personas, con lo cual llevan a la marginación. Hubo una represión laboral, que muchas veces la visibilidad de las personas disidentes sexuales y de género, en el caso especialmente de las mujeres transexuales, implicaba una exclusión del ámbito laboral y dedicarse a tareas marginales como el caso de la prostitución, y hubo una represión legal y judicial, ¿no? Una persecución policial en las calles, unos juicios, unos procedimientos judiciales y en muchos casos, no en todos, pero un número importante de casos, pues acabaron presas en Tefía, pero no solamente en Tefía, en Canarias fueron recluidas también en la prisión de Las Palmas de Gran Canaria, en la de Santa Cruz de Tenerife y en la de La Palma también. Luego ya este proceso llega a la transición, tras tan intensa represión, un colectivo en Gran Canaria empieza a organizarse, pero al mismo tiempo se organiza la primera manifestación del orgullo en Santa Cruz de Tenerife en la historia de las islas, en el año 1978, lo que es muy significativo y además protagonizado de manera muy, muy relevante por mujeres trans que se dedicaban a la prostitución, porque eran las que más habían sufrido esa represión, ¿no? Con lo cual, digamos, es una historia de alguna forma que vincula evidentemente de forma clara y evidente una situación de represión unida a una situación de reivindicación política, ¿no? La tercera parte del libro está dedicada a testimonios con base en entrevistas a distintas personas que he intentado que sean las más diversas posibles, desde personas de clases sociales bajas hasta personas del ámbito de la burguesía, como el caso de Jerónimo Saavedra, también está el de Carla Antonelli, por ejemplo, lo cual nos muestra desde distintas perspectivas cómo se ejerció la represión y digamos, cómo se sobrevivió a aquellas épocas. Bueno, hemos visto en el directo anterior de nuestro compañero Rubén, en esas imágenes, ese lugar, ¿no?, donde se infringían esos castigos, un lugar alejado, además, sin posibilidades de escapatoria. Nos puede parecer que estos hechos se produjeron en un pasado lejano, pero lo cierto es que estamos hablando de la historia reciente de Canarias. Tan reciente como que yo, que nací en el 64, en ese año todavía estaba abierto Tefía, se cerró en el año 66 y hasta mediados de los 70, incluso yo diría que más, hubo presos por orientación sexual en los centros de reclusión, porque a la ley de vagos y maleantes siguió la ley de peligrosidad social, que hasta el año 78 no se derogó desde el punto de vista de las personas homosexuales. Y aún así el Código Penal, a través del artículo del delito de escándalo público, en algunas ocasiones, ya entrados los 80 y hasta casi los 90, alguna sentencia hubo por prácticas sexuales homosexuales. Es decir, que la represión estuvo hasta no hace mucho, incluso ya entrada la democracia. Por tanto, estamos hablando de una situación muy, muy reciente. Afortunadamente, poco a poco hemos conseguido ir cambiando las tornas, cambiando la visión social de la diversidad para que se vea más como una riqueza que como un problema social, y hemos avanzado enormemente en los últimos años. El último paso importante en Canarias, pues la ley trans, efectivamente, que se ha aprobado recientemente y que esperemos que se traduzca además también en una ley transestatal, que es absolutamente imprescindible. Eso esperamos que ocurra el próximo día 29 en el Congreso de los Diputados, pero esa represión, esa desigualdad todavía se refleja en actos, por ejemplo, como ese partido que se va a celebrar entre Alemania y Hungría, donde no se va a poder lucir la bandera arcoíris por la decisión de la UEFA. Sin embargo, la UEFA habla de dar pasos para visibilizar el colectivo en el deporte también, ¿no? Es un tanto contradictorio. Ciertamente. Es contradictorio. Es obvio que esto es una cuestión más allá de la política. Estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de los derechos básicos de un colectivo social que, por muy minoritario que seamos, tenemos el mismo derecho a la dignidad, al respeto, a la no discriminación que el resto, ¿no? Y específicamente aquí hablamos del caso de Hungría, que es
los últimos años ha dado pasos terribles hacia atrás en cuanto a los derechos de las personas LGTB se refiere, cada vez siendo más restrictivos, humillando más a las personas LGTB y limitando más sus derechos, y creo que un símbolo como simplemente iluminar con una bandera que representa la diversidad y la igualdad debería ser lo mínimo que se podría hacer. Me parece que en el ámbito del deporte, si bien en otros deportes, por ejemplo, pues cada vez hay más personas que se visibilizan, visibilizan su diversidad, el fútbol todavía es un reducto del patriarcado y el machismo más absoluto, el fútbol masculino específicamente, porque creo que en el femenino no lo es tanto. Y es bastante significativo y representativo de alguna forma de esas partes de las sociedades que todavía se remueven cuando se habla de diversidad en su seno, ¿no? El otro día se abrió un expediente al capitán, no sé, creo que del equipo de Alemania, porque llevaba una bandera arcoíris, ¿no? Afortunadamente se cerró, pero es que es increíble que a estas alturas pasen estas circunstancias. Bueno, con respecto a esa nueva ley que se tramitaría en el Congreso el próximo martes, todavía el texto tiene algunos flecos que cerrar. Se podría excluir incluso a los migrantes, a los menores y a las personas no binarias en ese acuerdo. ¿Cree que se va a lograr un acuerdo en ese sentido, un consenso? Yo espero que sí. Se parte en principio de un texto que ha sido muy duro negociar y que del todo no responde a las expectativas de la comunidad trans específicamente y del colectivo LGTB en general, ¿no? De todas formas, esto es el inicio, es un inicio porque la ley no se va a aprobar ya, falta un proceso largo todavía de negociación política, y yo espero que en ese proceso pueda entrar todos aquellos flecos que han quedado en este proyecto inicial fuera. No lo he podido ver, pero por lo que he leído yo he oído, todavía hay aspectos que se pueden mejorar muchísimo. Y tenemos la esperanza porque tiene que ser así. Es decir, aquí no estamos hablando, lo repito, estamos hablando de derechos fundamentales de las personas trans. No estamos hablando de ningún capricho, de ninguna circunstancia tangencial. Son cuestiones que se refieren a la dignidad de determinadas personas, del grupo social de las personas trans, y por tanto tenemos que respetar al máximo esos derechos y garantizarlos al máximo en la ley, una ley estatal que unifique además las diferencias que puedan existir entre las leyes autonómicas, que son importantes, pero que hay aspectos que no pueden regular como puede hacerlo una ley estatal. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, señor Ramírez. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día.